Entonces, como ya lo dijo el doctor, mi nombre es Carlos Hugo Escobar, yo soy profesor asociado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y trabajo en el Hospital de San José y en el Hospital Infantil Universitario de San José de la ciudad de Bogotá. Un señalador me podrían prestar. ¿Y cuál es el láser? Aquí está. Quiero decirles que la información que voy a presentarles el día de hoy la podrán encontrar con más detalle en esta publicación que salió recientemente en Stem Cell Translational Medicine, y lo que quiero es básicamente contarles lo que nosotros dijimos. Ya se ha discutido pues que el tejido adiposo es una excelente fuente de células madre mesenquimales, que de hecho uno podría encontrar alrededor de entre 500 veces más células en una fuente de tejido adiposo que en la médula ósea. Y como ya lo mencionó el doctor Kaplan, que bajo ninguna circunstancia lo podré decir mejor yo, estas células estarían esencialmente en el estroma perivascular. No voy a entrar en mayor detalle, pero esta tabla sí creo que es muy interesante y muy útil, porque aquí les estoy mostrando algunas de esas ventajas de ese tejido adiposo y de las células derivadas de tejido adiposo frente a las células de médula. Y entonces fíjense cómo en esencia el inmunofenotipo no tiene cambios importantes, pero sí se ha notado que hay una mayor capacidad, se ha sugerido que hay una mejor capacidad de proliferación y diferenciación de esas células derivadas de tejido adiposo. Más allá de que es un tejido mucho más accesible, que es un tejido que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, quisiéramos perder, es un tejido al que se puede acceder con muchísima facilidad, mucho más que la médula ósea, evidentemente. Ahora, estas células tienen en cultivo una menor tendencia a desarrollarse, en esencia, menor tendencia a envejecer y a perder su capacidad de proliferación, tienen una mayor capacidad de conservar su multipotencialidad y, como les decía, pues hay una mayor cantidad de células en ese tejido. Con esta imagen voy a atreverme a complementar de alguna forma el planteamiento de la aproximación, de la explicación de la capacidad de regeneración que estas células tienen. Fíjense que, aunque el doctor Kaplan lo mencionaba ahora, yo sí creo que nosotros seguimos pensando en que esta población que nosotros extraemos, esta población de células que extraemos de médula o de tejido adiposo, es en realidad una población heterogénea completamente. Los marcadores que nosotros venimos utilizando desde el 2006 con el artículo de Dominique y sus colaboradores, evidentemente son insuficientes, y nosotros solamente podemos caracterizar un bulto, por decirlo así, de células. Es decir, hay una gran cantidad de heterogeneidad de subpoblaciones celulares, y algunas de ellas tendrán capacidad de diferenciarse de alguna forma, muy pocas, pero se podrán diferenciar hacia un linaje específico, por ejemplo, miocardio, o se podrán diferenciar hacia célula endotelial. De ahí que cuando se aplican, se ha notado que estas células alrededor del 5 al 10% se quedan en el tejido, hacen engraftment, pero además expresan marcadores de diferenciación. Sin embargo, el 90% de ellas no se evidencia en el tejido a tratar. Sin embargo, de forma sistemática se ha encontrado resultado, y eso ha llevado evidentemente a que se caiga en la posibilidad, o se evalúe la posibilidad de que estas células en realidad no funcionen sustituyendo células perdidas gracias a su capacidad de proliferación y diferenciación, sino mediante la liberación de unos elementos de unas moléculas de efecto trófico. Y dentro de esas moléculas de efecto trófico tendríamos que considerar factores que estimulen células madre locales, ¿cierto? Factores que estimulen la proliferación, la migración, la diferenciación de células tisulares locales. Pero también habrá moléculas, enzimas, que ya se ha demostrado que estas células liberan enzimas que modifican la matriz extracelular y que evidentemente va a favorecer la colonización y la reestructuración de un tejido que se vaya a regenerar. Pero también se ha demostrado que estas células liberan moléculas con capacidad inmunomodulatoria, citoprotección y modulación metabólica. Fíjense que aquí dejo intencionalmente estos tres conceptos, porque evidentemente nosotros hemos venido hablando de angiogénesis como la capacidad de inducir la proliferación de células endoteliales. Sin embargo, pues ya está descrito el mecanismo de la vasculogénesis como esa formación de capilares a partir de células que se diferencian, es decir, en un tejido donde previamente no hay una red vascular, células indiferenciadas se diferencian hacia el linaje endotelial. Eso evidentemente se podría hacer gracias a la capacidad, o las células podrían lograrlo gracias a su capacidad de diferenciación, pero
mediante su capacidad paracrina, también podrían favorecer la arteriogénesis, que de hecho es la vascularización efectiva. Y esa arteriogénesis depende esencialmente de la proliferación y de migración de células musculares, es decir, la formación de arteriolas. Ahora, si nosotros pensamos en el proceso de producción rutinario de estas células de tejido adiposo, siempre este proceso consiste o incluye un paso de extracción de células que incluye evidentemente el uso de colagenasa. Fíjense que esta colagenasa es de origen bacteriano y ahí empezamos a caer en el tema del que quiero hablarles. El uso de moléculas de origen xenogénico, originadas de una especie diferente a la humana, que sería la subsidiaria de recibir el tratamiento, pues finalmente abre la posibilidad de transmisión de zoonosis y también abre la posibilidad de inducir un rechazo inmunológico contra esas moléculas de origen xenogénico. Ya se ha reportado, incluso nosotros ya lo tenemos también, un protocolo de extracción de estas células sin utilizar enzimas. Sin embargo, queda este problemita. Ya se ha descrito, pues evidentemente se sabe que el suero fetal bovino es un suplemento indispensable para cultivar las células, incluso para criopreservarlas. Ya se ha descrito que este suplemento nutricional tiene una cantidad de elementos que implican inmediatamente el riesgo de rechazo inmunológico. Incluso ya se ha descrito que las células producidas con el suero fetal bovino expresan una variante no humana inmunogénica de ácido siálico. Es decir, las células humanas cultivadas en presencia de suero fetal bovino tienen sobre su superficie una variante animal de ácido siálico contra la cual ya se ha demostrado que al menos el 30% de la población mundial tiene anticuerpos circulantes contra ella. Y eso obviamente podría explicar por qué el 30% de nuestros pacientes no tiene un beneficio con la terapia con células madre, porque evidentemente existe la posibilidad de que lo que se haya presentado sea un rechazo en contra de ese ácido siálico. Estos son unos análisis de la producción de anticuerpos en respuesta a la aplicación de estas células madre. Y fíjense cómo ya se ha descrito que hay una población que equivale más o menos al 10% de la población general que multiplica la producción de anticuerpos en contra de ese ácido siálico que está en esas células. Se han descrito diferentes alternativas para sustituir el suero fetal bovino y una de ellas es el lisado plaquetario, que de hecho hemos hablado bastante de ese PRP, pero el lisado plaquetario tiene un problema bien particular y es que es indispensable utilizar heparina. Esta heparina a concentraciones efectivas que evite la formación del coágulo de fibrina ya se ha demostrado que tiene efectos deletéreos al menos evidenciados en términos de proliferación, diferenciación y migración de la célula. Eso significa que si yo cultivo mis células en presencia de heparina a concentraciones anticoagulantes, lo que estoy haciendo es frenando su capacidad de proliferación, de diferenciación y de migración. Cosas que efectivamente nosotros necesitamos pensando en alternativas de terapia. Entonces lo que nosotros planteamos fue la posibilidad de modificar el proceso de producción del lisado plaquetario y sustituyendo el suero fetal bovino con el lisado plaquetario, incluyendo el paso de la criopreservación, porque evidentemente ya sabemos que es muy difícil coordinar la extracción, el cultivo con la aplicación y usualmente es necesario congelar las células para aplicarlas posteriormente. Entonces, este es el objetivo general que nosotros nos planteamos y aquí está descrita la metodología. Yo no quiero entrar en muchos detalles metodológicos. Si ustedes quieren puedo responderles preguntas después, pero aquí está, hay una descripción muy general. Nosotros hicimos la producción del lisado con esa caracterización, más adelante les voy a mostrar esos datos. Después hicimos la extracción y el cultivo y caracterización de las células siguiendo técnicas, digamos, tradicionales, usuales, y finalmente evaluamos la criopreservación de esas células. ¿Me iban a hacer alguna pregunta? No. Ok, entonces empecemos con los resultados. Fíjense que este es un análisis que nosotros logramos de la concentración de factores tróficos en ese lisado plaquetario. Ya se sabe evidentemente que el suero fetal bovino favorece o induce la proliferación de las células y favorece el sostenimiento fenotípico, pues gracias a la presencia de una serie de factores tróficos, algunas moléculas de transporte, algunas moléculas que estabilizan membrana citoplasmática.
Estos son la lista de algunos de los factores, probablemente los más prototípicos, los más importantes de lo que se ha descrito en el suero y en el lisado plaquetario. Nosotros no somos los primeros que reportamos el uso del lisado plaquetario para cultivar las células. Sin embargo, el cambio en nuestra propuesta es que nosotros no necesitamos utilizar heparina, por lo tanto no tenemos esos efectos deleterios de ella. Ahora, estas son proteínas que nosotros no detectamos y esta es particularmente atractiva. IGF es uno de los factores más importantes en el cultivo de estas células, pero nosotros lo que hicimos fue seleccionar solamente las plaquetas y se sabe que IGF es esencialmente una proteína de origen hepático, entonces obviamente está en el plasma y lo que nosotros hicimos fue eliminar el plasma para eliminar el fibrinógeno y por lo tanto evitar que se formaran coágulos de fibrina. Esta es el flujograma del protocolo que nosotros utilizamos comparando el lisado plaquetario nuestro con el suero fetal bovino. Estas son dos imágenes o unos paneles de imágenes donde estamos comparando la proliferación de las células extraídas mediante explante. Entonces lo que nosotros hicimos fue no tomar el tejido y degradarlo, sino sembrarlo sobre el plástico e inducir la proliferación y a la migración de las células a partir de esos explantes. Después de 4 semanas, estas son células de cuarto pase, pero estas fotos son tomadas a la primera semana del explante. Fíjense cómo efectivamente nosotros logramos al microscopio un fenotipo prototípico, pero además logramos con nuestras condiciones un patrón de proliferación muy diferente. Fíjense cómo a los 7 días nosotros logramos aproximadamente 5 doblajes poblacionales, mientras que apurado con el suero fetal bovino, ustedes lo saben también, apurado con el suero fetal bovino logramos un pase. Esto significa obviamente una mayor cantidad de células en el tiempo, pero además un sostenimiento del fenotipo. Y fíjense que aquí les estoy mostrando los paneles de citometría de flujo donde se evalúa la expresión de esos marcadores de superficie que el doctor Correa mencionaba ahora, CD73, CD90, CD105, HLA, ABC, pero la ausencia de marcadores como 34, 45, DR. Ahora, esta es la evaluación del potencial de diferenciación y fíjense cómo, entendiendo que este no es el principal mecanismo de inducción de regeneración tisular, de todas formas es evidente que debemos demostrar que las células tienen capacidad de diferenciación porque esa es una de sus características prototípicas a nivel fenotípico. Y fíjense cómo nosotros logramos demostrar que estas células producidas en condiciones seno-free conservan capacidad de diferenciación adipogénica. Esto es un marcaje con aceite rojo, como ustedes muy bien lo conocerán, y contratinción con hematoxilina eosina, y acá abajo, en el panel de abajo, están viendo la diferenciación osteogénica con la tinción de lisarina roja. Aquí estamos comparando condiciones estándar y condiciones seno-free. Ustedes podrán decir, sí, efectivamente se ve la diferenciación, pero además se ven diferencias. Nosotros lo que decidimos fue cuantificar esa diferenciación mediante densitometría con ImageJ y lo que encontramos fue que efectivamente hay una diferencia en el potencial de diferenciación. Hay una mayor capacidad de diferenciación en la seno-free, de diferenciación osteogénica y hay una menor capacidad de diferenciación adipogénica. Esto podría explicarse evidentemente por la composición de ese lisado plaquetario que tiene altas concentraciones efectivas, además de una serie de factores inductores de diferenciación osteogénica. Finalmente, entonces, lo que nosotros hicimos fue evaluar la viabilidad celular al utilizar lisado plaquetario sustituyendo el suero fetal bovino en la solución de criopreservación de las células. Y nosotros encontramos que esto es una viabilidad, digamos, promedio, que regularmente está reportada. Nosotros encontramos incluso una mayor viabilidad en 4 muestras diferentes de seres humanos. Conclusiones. Primero, lo que nosotros hemos concluido es que las células producidas bajo condiciones seno-free conservan el inmunofenotipo y proliferan con una mayor velocidad que las células producidas en condiciones estándar. Como les decía, eso evidentemente podría explicarse por la presencia de factores tróficos como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento endotelial, el factor transformante beta y el factor de crecimiento de fibroblastos básico. Ahora, también tienen un mayor potencial de diferenciación osteogénico y menor potencial de diferenciación adipogénico. Como ya les mencioné, nosotros encontramos que el lisado plaquetario tiene una alta concentración de factores tróficos con capacidad osteoinductora, pero además recuerden que el programa de diferenciación osteogénico es
es mutuamente excluyente con el programa transcripcional de diferenciación adipogénico, es decir, una célula al comprometerse en la vía de diferenciación osteogénica, digamos que pierde la posibilidad de diferenciarse hacia el linaje adipogénico. Y finalmente nosotros encontramos que había una mayor viabilidad de las células criopreservadas en solución con lisado plaquetario. Esas probablemente son unas recomendaciones que nosotros hacemos desde la perspectiva nuestra, porque entendemos que al plantear un nuevo protocolo de producción celular, evidentemente las posibilidades de que ese protocolo tenga impacto sobre la capacidad de regeneración tisular existe. Nosotros ya hicimos una caracterización de la capacidad de inducir la revascularización por parte de estas células, pero evidentemente es necesario tener una caracterización mucho más amplia. Lo que sí tenemos muy claro es que son células que son seguras, ya las hemos aplicado a seres humanos en condiciones muy particulares para regeneración de hueso y piel, y efectivamente los resultados se han conservado, al menos refiriéndonos a lo que se ha reportado con células producidas en condiciones estándar. Ahora, nosotros hemos planteado ya, estamos trabajando en evaluar la capacidad de regeneración tisular específica en modelos específicos de lesión de diferentes tipos de tejido, y evidentemente la capacidad inmunomodular es un elemento que todavía no hemos entrado a disecar, todavía no hemos entrado a caracterizar, pero evidentemente es importante conocerlo. Quiero presentar mis agradecimientos en este espacio al profesor Orlando Chaparro, que fue mi tutor durante el doctorado. Él es el director del Grupo de Biología de Células Madre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, al Hemocentro Distrital en Bogotá, y a la universidad con la que trabajo, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Estos son mis datos de contacto, por si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerme en otro momento, si le surge después, y los escucho si quieren hacerme alguna pregunta en este momento. ¿Seguimos? Parecía que no.